quién debería darle las gracias que no se las he dado? ¿Al profesor que os abrió la puerta al mundo de los libros? ¿Al joven que intervino cuando os agredieron en la calle? ¿Al médico que os salvó la vida? ¿A la vida misma? ¿Qué persona que me ha cuidado, me ha tratado bien, ha sido buena conmigo en un momento en el que yo lo necesitaba y de la nada sacó algo que me hizo bien y que me ha cambiado la vida? Ahora mismo llamas por teléfono o mejor aún le escribes una carta, le dices, ¿sabes qué? Muchas gracias. Una vez que hacemos eso, la vida se vuelve mucho mejor para las otras personas y para nosotros también. Si tú lo que haces es pones el foco en la gratitud y llamas a alguien y dices, muchas gracias por esto, la otra persona se sorprenderá y tú pones a tu cuerpo en un modo en el cual empieza a producir cosas que te hacen mejor en vez de cosas que te hacen peor. Y es mucho más probable que la vida con la gente que nos rodea sea mucho mejor. La gratitud es una forma de elegir dónde ponemos el foco. Todos tenemos siempre algo por lo que dar las gracias. Las gracias aparecen muy temprano en conjunto con otras palabras que son como una especie de grasa protocolar, con el por favor, con el permiso, con el buen día, que son todas aquellas palabras que de hecho desaparecen cuando la conversación deja de ser cara a cara y se vuelve por mensajitos, y hay un montón de torpezas y de fricciones y de malentendidos que vienen justamente de que hemos perdido esa grasa protocolar, ¿no? Y de hecho, una cosa que es interesante y bonita es que cuando aprendes un idioma nuevo, lo primero que te enseñan justamente es eso, decir buen día, por favor, gracias, porque son palabras muy esenciales, ¿no? Son palabras que establecen lazos que están muy profundo en el entramado social. Esto lo han pensado muchos economistas. Adam Smith tiene un libro muy bonito que habla justamente sobre... Es un libro casi de psicología en realidad, o sea, él es el fundador de la economía y del liberalismo, y entre las muchas maravillas que aparecen en ese libro, una de las que a mí me resultaron como muy atractivas es justamente esta idea del valor de la gratitud, ¿no? Como una especie de motor social. Y mucho antes de eso, los estoicos, que hoy están tan de moda de vuelta, justamente por esa idea de elegir qué narrativa queremos darle a nuestra vida, ¿no? Una narrativa de queja o una narrativa de buscar los lugares que mejor nos hacen, una narrativa de contemplación, una narrativa de juicio. Y dentro de todo eso aparece una idea tentadora, que es la gratitud, es poner el foco en aquellas cosas que nos hacen bien y es darle valor a esas cosas. Pequeñas cosas. Por ejemplo, hoy yo siento que puedo decirte gracias a ti por invitarme, por darme este espacio, por haber confiado en mí. Y siento que recordar eso cada tanto no viene mal. A mí no me viene mal. El recordar que tengo suerte de estar aquí hablando contigo, de que no es algo dado, de que... Y podría uno venir y decir, tengo trabajo, hay tráfico, sí. Pero también uno puede elegir el decir, mira, qué bonito, ¿no? Que Jaime empieza un programa y me llama y confía y aquí estamos un tiempo después y seguimos hablando. Entonces la gratitud tiene es como una especie de lupa que te permite ver el mundo a través de un cristal en el que las cosas son mejores, pero tus cosas son mejores, ¿no? Y entonces las cosas que ya tienes, como por ejemplo cualquier cosa, digo, el vínculo que tienes con un amigo, el café que te tomas con alguien a la mañana, el sitio en el cual vives, las calles, por estar vivo, para empezar, querer, amar, leer libros que te gustan, cada una de esas cosas son cosas que no viene mal cada tanto agradecerlas por los otros, por supuesto, pero lo que quiero poner en valor es porque también a nosotros dar la gratitud, lo que estamos haciendo es darle valor a nosotros mismos a aquellas cosas que tenemos. Voy a empezar leyendo, mira, tengo aquí un libro que se llama Las Gratitudes, es de una escritora francesa que se llama Delphine de Vigan. A veces muchas de las ideas que traemos aquí a este espacio humanamente son ideas que vienen de la ciencia, pero que también pasan por la literatura y por el arte o por la historia y la filosofía, porque a mí en general me gusta entremezclar estas cosas. Este es un libro precioso, es un libro muy emotivo, es un libro que es de alguna manera darle gracias a la vida, ¿no? Y empieza, quiero leer el primer párrafo, me parece una belleza extraordinaria. Y creo que nos hace pensar de una manera que muchas veces es el ejercicio de la literatura, que es una especie de experimento para poner a prueba nuestras ideas. Y dice así, esta es la primera página del libro, ¿no? Y luego el que quiere lo sigue. Dice así, ¿os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales, gracias por su respuesta, por su atención, por su colaboración. Y aquí dice,
¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras. La expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? ¿Al profesor que os abrió la puerta al mundo de los libros? ¿Al joven que intervino cuando os agredieron en la calle? ¿Al médico que os salvó la vida? ¿A la vida misma? Y a mí me parece que ahora hablamos de qué hace en el cerebro, pero sí, creo que nos queda muy claro que ese ejercicio es un buen ejercicio, ¿no? Y otra vez, aquí invitamos muchas veces a estos ejercicios que se pueden hacer mientras conduces de vuelta a tu casa, ¿no? Como pensar, ¿a quién debería darle las gracias que no se las he dado, ¿no? ¿Qué persona que me ha cuidado, me ha tratado bien, ha sido buena conmigo en un momento en el que yo lo necesitaba y de la nada sacó algo que me hizo bien y que me ha cambiado la vida? Todos tenemos esa persona y muchas veces nos lo hemos hecho. Y romper esa vergüenza o esa falta de hábito, y ahora mismo, ¿sabes? O sea, llegas a tu casa, ahora vamos a ir y lo llamas por teléfono, o mejor aún, le escribes una carta y se la llevas en la mano, o te presentas a su casa, golpeas la puerta y le dices, ¿sabes qué? Muchas gracias. Eso parece a veces raro, sorprendente, pero es lo que vamos a ver ahora. Una vez que hacemos eso, la vida se vuelve mucho mejor para las otras personas y para nosotros también. El cuerpo, el cerebro y nuestra vida mental, en realidad, es una especie de baile sincrónico, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha estudiado, que ha hecho experimentos. ¿Cómo es uno de estos experimentos? Es tremendamente simple, que es parecido a lo que acabo de hacer. Es, por ejemplo, poner una persona y pedirle que haga lo que se llama un diario de gratitud. Que es cada día tienes que hacer un ejercicio y pensar a quién puedes agradecer y por qué. Pero como Delfín de Vigan, no un agradecimiento protocolar y solemne, sino de corazón. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso te hace pensar en tus cosas buenas, en las cosas que has podido hacer que te han costado, en quién lo ha hecho. Y lo que muestran es, hacen eso durante un tiempo y la pregunta es ¿qué pasa? Y entonces encuentran todo tipo de cosas. Vamos a enumerar algunas. Una, que quizás sea la más simple, pero para mí que soy insomne, es particularmente valiosa, es que la gente duerme mucho mejor. Sobre todo si haces eso poco antes de dormir. O sea, la toxicidad que uno hace en las 2 horas en el preludio del sueño, ves noticias malas, te metes en Instagram, piensas en lo que tienes que hacer el día siguiente. Si en vez de todo eso dices, ¿sabes qué? Vamos a darle un pequeño masaje a mi mente y vamos a ablandarla y vamos a darle cariño. ¿Y qué es darle cariño? Es decir, bueno, ¿qué ha pasado de bueno hoy y por qué querría dar las gracias? Las gracias a veces es una persona, a veces las gracias pueden ser unas gracias anónimas, ¿sabes? Como las gracias a la vida no son unas gracias que se las des a alguien. Mucha gente también puede pensar, cada uno con su narrativa, puede ser Dios, puede ser a la vida, puede ser al universo, puede ser una persona, figurativamente a quien cada uno quiera. Entonces, esto está muy estudiado, que si tú haces eso, duermes mejor. ¿Qué quiere decir duermes mejor? Concilias mejor el sueño, pero luego además de eso tienes una mejor noche. Para aquellos, que son muchos, que a las 4 de la mañana se levantan de golpe sobresaltados, sí, por supuesto, nada es mágico, nada cambia, pero si a lo mejor antes, en lo que ocurrió antes de irte a dormir, en vez de haber habido pensamientos tóxicos, habían pensamientos de gratitud, es más probable, otra vez, y esto no es una arenga ni una conjetura, sino un hecho de la ciencia, que tu noche de sueño sea mejor. Tú decías el cuerpo. ¿Cómo estas cosas afectan en el cuerpo? Porque nosotros producimos todo tipo de hormonas y otras moléculas, como por ejemplo la más famosa es el cortisol. Y el cortisol es una medida de estrés, es algo que te prepara para la confrontación, para la guerra. En cambio, la gratitud es casi el contrario de eso. Es algo que libera una molécula en un neuromodulador que se conoce como la serotonina, que es menos famoso que su hermana, la dopamina, y de alguna manera es una, vamos a decirlo muy general. A mí no me gusta esta idea de adscribir moléculas a estados, pero la serotonina está algo relacionada con el bienestar. Y mucha de aquella sensación que sentimos nosotros existencialmente, de que cuando damos las gracias a alguien nos sentimos mejor y encontramos lugares más claros y luminosos, que ya lo identificaron los estoicos hace miles de años y no necesitaban medir nada en el cerebro, tiene que ver con que el cerebro produce una molécula que se llama serotonina, que lo que hace es regular y ponernos a una disposición que a su vez produce menos cortisol y a su vez produce comportamientos que aquí lo que ves es que tienen como una especie de círculo vicioso o virtuoso. Es decir, si tú te vas a dormir con malas noticias, produces cortisol, el cuerpo te prepara para el estrés, las arterias, estás en estado de alerta, buscas más malas noticias
En cambio, si tú lo que haces es pones el foco en la gratitud y, sabes, le dices a alguien, llamas a alguien y dices muchas gracias por esto, la otra persona se sorprenderá y tú pones a tu cuerpo en un modo en el cual empieza a producir cosas que te hacen mejor en vez de cosas que te hacen peor. Estas cosas encima forman parte de una conversación, porque si tú a una persona le miras y le dices, mira, has llegado tarde, no has hecho esto y no has hecho lo otro, le estás proponiendo ese diálogo. Entonces la otra persona, vale, te va a decir, y tú tampoco, sabes ya que me lo dices, hace 17 años que no haces esto y no haces lo otro, entonces tú le dices, bueno, y tú hace 25 y has elegido jugar ese juego y os vais a dormir los dos de espaldas, cada uno mirando para el otro lado, cada uno pensando, así como todo enfadado. En cambio de eso, otra posibilidad es decirle, de las 18 cosas buenas y las 16 cosas malas que ha hecho, es pensar una de las más bonitas que ha hecho y decirle muchas gracias por esto, ¿sabes? Entonces la otra persona no te va a responder, ¿sabes qué? Y tú hace 17 años, lo más probable es que te responda, ¿sabes qué? Y muchas gracias a ti por lo otro. Y os vais a cenar, tomáis una copa, os dormís mirándose a la cara, os dais un abrazo, os acaricias la cabeza y es mucho más probable que la vida con la gente que nos rodea sea mucho mejor. Las cosas nunca van del todo bien y nunca van del todo mal. Hay situaciones mucho más adversas y hay momentos en los que la vida realmente te pone a prueba. Saquemos esas situaciones tan excepcionales porque aún así, o sea, aún en esos casos, que puedes decir, momento, no sé, momento más triste que uno puede imaginar, la muerte de una persona querida. En ese momento también puedes sentir gratitud. Gratitud por lo que has vivido, gratitud por lo que te ha dado, y también puedes poner el foco en ese lugar. Es difícil, es mucho más fácil poder poner el foco en la pena, en la rabia, en la bronca, en el por qué me ha pasado a mí. Es decir, yo he mejorado con estas cosas. A mí me gusta contar estas cosas porque me doy cuenta que a mí me han ayudado mucho, ¿sabes? O sea, nadie es profeta en su propia tierra y yo también a veces me peleo más de lo que querría o soy más hostil de lo que me gustaría ser. Pero estas cosas, sé esto y me ayuda. Una en que me ayudó es ya casi unos 3 años, 2 años y medio, tuve un accidente de bici terrible, casi me mato. Se me estalló el fémur en 17 pedazos, perdí mucha sangre. Yo hacía mucha bici en aquel entonces, estaba cruzando los Pirineos, era el primer día de una marcha de 6 días, y venía con 60 personas. Yo venía adelante, en el pelotón de adelante, me caí en una caída ni siquiera muy glamurosa ni muy espectacular, pero con mala suerte y me reventé. Nunca tuve esa sensación, porque mi sensación física era como la de un ciervo muerto, ¿sabes? Porque en cualquier otro momento de la historia de la vida yo no me podía mover, o sea, quedé inmóvil en la carretera, no podía moverme ni un milímetro, y cada vez que me movía apenas un milímetro, o sea, que me movía nada, sentía como un calambre, como si me clavasen un cuchillo adentro de la pierna, y como no podía moverme y me había quedado en medio de la carretera, primero que se pararon todos y armaron un cordón. Luego, una persona a la que yo no conozco, no supe ni quién es, ni antes ni después, me ofreció su espalda y me puse espalda y él no se movió durante la 1:40 hasta que vino la ambulancia ni un milímetro, porque sabía que si él se movía un milímetro yo me movía con él. Y yo recuerdo que, o sea, fue uno de mis peores momentos de mi vida, pero yo podía todavía tener ese sentimiento de gratitud a esa persona que yo no conocía y que de la nada se quedó sin moverse durante 1:40 y a los otros 7 que hicieron un cordón para desviar a los coches y al otro, una persona, una chica que me dio la mano durante 1 hora, pues yo estaba y simplemente yo le tenía la mano a alguien que no sabía quién era, pero eso me daba vida. Y entonces hay un momento en el cual te agarras de eso, ¿sabes? Y por eso la vida siempre tiene momentos más claros y más oscuros. Algunos tenemos más suerte, otros menos. Hay momentos donde uno tiene más suerte y menos, pero siempre tenemos la oportunidad, aun cuando parecen los días más oscuros, de dar las gracias. Y paradójicamente puede ser que nunca sea tan necesario como en esos días oscuros el pensar por qué es que podemos darle las gracias a alguien.